El Gobierno lo ha vuelto a hacer. Mezcla la revalorización de las pensiones en un decreto ómnibus junto a medidas que nada tienen que ver. Una maniobra calculada para señalar al PP y acusarlo de no apoyar a los jubilados. Una ensalada legislativa ya bautizada como el botillo leonés, donde todo cabe y en la que Sánchez deja claro que le interesa más desgastar al adversario que proteger a los pensionistas. Lo llamativo es que tras tumbarse este escudo social, todas las críticas se dirigen al PP y no a Junts, que también votó en contra. Pero los votantes, que son más listos de lo que algunos se creen, no caen en este juego de trileros. El Gobierno se verá obligado a trocear el decreto y llevar esta revalorización por separado o pactar con Junts. Y todo esto responde a dos causas: la falta de presupuestos, donde siempre se ha incluido esta subida, y la debilidad del Gobierno en el Parlamento. Legislar bajo decreto debería ser algo excepcional, pero ya se ha convertido en el único resorte al que se agarra Sánchez para seguir sobreviviendo. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Dice Alberto Núñez Feijóo que el Gobierno no puede regalar la residencia legal a cualquier persona en nuestro país y que las regulaciones deben ser individualizadas y no poner alfombra roja a todos los inmigrantes que vivan en España. Hoy entrevistaremos al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, uno de los promotores de esta regulación masiva, y le preguntaremos por la división que hay con este asunto entre los principales partidos. Pero donde más choque político estamos viendo en las últimas horas es en el decreto ómnibus, que ayer no salió adelante tras el rechazo de Junts, PP y Vox por mezclar en un mismo paquete la revalorización de las pensiones, bueno, pues con asuntos tan dispares como la prórroga antidesahucios. Ahora la pelota está en el tejado del Gobierno, ya que tanto su socio Junts como el PP estarían dispuestos a subir las pensiones si la medida se presenta de forma aislada. Y llueve sobre mojado, porque esto mismo ya ocurrió el año pasado. Laura Zembranos, buenas noches. ¿Se va a volver a repetir la historia? José Luis, buenas noches. Pues además fue el año pasado por estas fechas. Un decreto ómnibus similar y en el que también se incluían las pensiones fue rechazado por partidos como Partido Popular y Junts. El Gobierno logró en 3 semanas el apoyo de los independentistas y finalmente los populares cambiaron de opinión y salió adelante. Y justo un año después, ahora mismo, la jugada es similar. El Gobierno busca ese mismo desgaste del PP, pero en esta ocasión se incluye la prórroga antidesahucios. Esto frena a Junts y a los populares y pese a ir todo esto en un mismo paquete, Bolaños los culpa de perjudicar a los pensionistas. Estamos trabajando y analizando todos los escenarios para defender a los pensionistas españoles del daño que causó ayer la derecha. Vamos a tener soluciones, seguro, vamos a defender y a proteger a los pensionistas, sus pensiones y el incremento de las pensiones que ayer la derecha tumbó. Diferentes dentro del Gobierno, mientras Bolaños apuesta por buscar nuevas fórmulas. Desde Sumar hoy confirmaban que no quieren dividir el decreto, que de presentarse de nuevo debe ser de forma conjunta. El Gobierno de España tiene que trabajar para volver a llevar todas y cada una de las medidas de ese Real Decreto otra vez al Congreso. Nosotros creemos que es el momento, en estos momentos, de mantenernos firmes como Gobierno de España, de volver a llevar al Consejo de Ministros un Real Decreto con el conjunto de las medidas, no dejando de caer ninguna y desde luego no dejando de caer aquella que hace referencia a la prohibición de los desahucios para familias vulnerables. Bueno, pues Feijóo, pese a votar en contra del ómnibus, muestra su compromiso inexcusable, dice, con las pensiones ante las malas artes de Pedro Sánchez, así lo ha dicho. Sí, el líder de los populares lanza un compromiso, asegura que si al Gobierno le importa la subida de las pensiones, el Partido Popular lo apoyará mañana mismo si hace falta, eso sí, por separado. El Gobierno ayer volvió a perder una votación con la que pretendía modificar y tomar decisiones en 21 cuestiones distintas, utilizando a los pensionistas como rehenes. Si el Partido Socialista quiere revalorizar las pensiones, lo votamos mañana. Si lo que le preocupan son los ocupas, comprenderá que para esto no va a contar con el Partido Popular. La política de vivienda es una política muy seria.
Y los que se han cansado de tantas florituras legislativas, pactos a escondidas y estrategias electorales son los del PNV. Eso sí, muchos se quejan, pero ahí siguen siendo socios fieles de Pedro Sánchez. Especialmente enfadada hablaba Maribel Vaquero, la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, esta misma mañana. Dice estar harta de triquiñuelas políticas. Estamos hartos y hartas del trilerismo político que lleva al límite todas las negociaciones y que solo perjudica a la ciudadanía. Tampoco compartimos que se negocie a espaldas del Congreso según el oportunismo político del momento, del Gobierno. Lo que ocurrió ayer en la votación de los decretos leyes no puede volver a producirse. Bueno, pues en este día frío, nevado, con mucha nieve, imagino que ha trastocado la vida de muchos de ustedes. Hoy sí que han estado aquí, han querido venir a este programa. Algunos han viajado incluso. Alfredo Fernández, buenas noches. Buenas noches. De Tordesillas aquí la carretera, Emilio Álvarez, bien, ¿no? No había problema. Perfecto estado. Bueno, Laura Ríos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues empiezo por ti, Emilio. Ya sabes que me gusta siempre saber mucho tu opinión sobre ciertas cosas que hace tu partido, tu gobierno. Bueno, el gobierno de todos, el gobierno de todos. Si el gobierno sabe a las claras que el Partido Popular y Junts iban a apoyar la revalorización de las pensiones si se presentara por separado, la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué no lo ha hecho? Y así hoy mismo ya se hubiera aprobado y, en fin, los pensionistas estarían más tranquilos con esa revalorización durante este año. Bueno, ya es la segunda vez que ocurre, como habéis dicho, ya ocurrió también en el 2025. El Partido Socialista está gobernando en coalición y entonces debe llevar las propuestas también que se acuerdan dentro de ese gobierno. Y la propuesta de sumar, ellos mismos lo han dicho, que quieren que se vuelva otra vez a repetir el mismo decreto tal y como está completo, pues contemplaba junto con la revalorización de las pensiones, la suspensión de desahucios, la garantía de suministros para familias vulnerables. Claro, pero tanto PSOE como Sumar sabían que no iba a salir adelante, no solamente porque el PP votara en contra, sino porque otro de los socios de investidura, Junts, iba a decir probablemente tenía la esperanza de que en último momento pudieran volverse atrás. Pero viendo que no... Junts lo de los desahucios estaba claro que no lo iba a aprobar. Claro, pero eso es lo que yo no entiendo, es por qué se niegan tanto Junts como el Partido Popular a lo que se planteaba sobre los desahucios. Porque no se está hablando de que se impidan los desahucios de cualquier persona. Hay límites, sí. Estamos hablando de que se van a impedir los desahucios para familias vulnerables cuando la propiedad sea de un gran tenedor, es decir, que tenga más de 10 viviendas. ¿Y qué persona tiene más de 10 viviendas alquiladas? Pero es decir, que ni van a impedir los desahucios cuando se trate de tu primera o segunda residencia, solamente va a ser para familias vulnerables. Precisamente, Emilio, como es un tema sensible, tiene muchas aristas y seguramente cada uno tenga su propuesta, la mejor fórmula es llevarlo al Congreso, que se debata, que se enmiende, que cada uno aporte lo que tenga que aportar y luego ya se apruebe o no. Pero el caso de la revalorización de las pensiones es que no había enmienda alguna. Todos los partidos lo iban a apoyar y es lo que no acabo de entender. Porque al final el pensionista a día de hoy, que yo creo que sabe perfectamente cómo ha funcionado todo y tiene la tranquilidad de que tarde o temprano se va a aprobar, pero claro, se crea una especie de desasosiego que no tiene por qué pasar un pensionista por todo esto. Al final yo creo que va a volver a ocurrir lo mismo que ocurrió el año pasado. Se pactará con Junts. Se va a llevar, se va a tener que llevar por separado. Me da la impresión. Pero es que, daos cuenta que es que las otras 3 medidas que había son de un calado social también muy importante. Estamos hablando de favorecer a los que han sufrido los incendios este verano. Estamos hablando de esas familias, de que no se corte el suministro a esas familias vulnerables. Imaginaos ahora con el temporal que ha habido, que alguien que no pueda pagar el suministro, que se lo corten en esta situación. O el tema de los desahucios, que ya insisto, porque es que de verdad no entiendo dónde está el debate ahí, porque es que no es como se está diciendo. Bueno, yo creo que los decretos ómnibus, que es una creación más o menos nueva, es que creo que no tiene ningún sentido. Es decir,
No, pero, Pues uno por uno, perdona, pero se debate, se enriquece el texto. El objetivo es agilizar. El objetivo del decreto ómnibus es agilizar la gestión. Más que agilizar, yo creo que se hace con una clara estrategia. Formo parte de una legislatura totalmente estéril, como no tengo capacidad para sacar adelante proyectos de ley porque no tengo la mayoría, porque no tengo el apoyo ni siquiera de mis socios de gobierno, pues meto ahí en un decreto en el que cabe todo. Hay plenos escoba, pues también hay decretos escoba en el que meto ahí todo en un batiburrillo y trato de sacarlo adelante. Y además es que el gobierno pero fíjate, le los interesa... plenos escoba, al menos en las Cortes de Castilla y León, que no se llaman así, pero bueno, es una forma coloquial, de hablarlo. Se producían cuando a final de la legislatura no había tiempo ya porque terminaba el periodo de sesiones y se metía todo para intentar aprobar al máximo. Claro, pero no es el caso, claro. Bueno, en este caso le interesa mantenerse un poquito más en el gobierno porque su objetivo es 2027, no nos equivoquemos. Pero aquí lo único que pretende el gobierno, y el gobierno lo que ha hecho es forzar otra derrota porque le interesa estratégicamente. De un lado, está manoseando a los pensionistas. Bueno, no creo que le interese forzar una derrota, le interesa culpar al PP. Claro, de que los pensionistas... pero ahí voy. Claro. Primero, manoseo a los pensionistas y juego sobre todo con su bolsillo. Son 10 millones de votos, más de 600.000 aquí en Castilla y León. Pensionistas. Y luego, por otra parte, le doy la vuelta a la tortilla, que es lo del juego de trileros, que he llevado a la otra parte, y es engañar. Sobre todo, yo cuando veo al presidente del gobierno, de verdad, con la que está cayendo, de verdad, lanzar un mensaje en TikTok para contaminar a los más jóvenes y decir, es que el PP lo ha vuelto a hacer, es que qué malo es el PP. Pero si el PP ha presentado en noviembre una iniciativa precisamente para que se produzca la revalorización, la actualización de las pensiones. O sea, ¿dónde está la oposición del PP? En este caso no lo hay, pero claro, estamos mezclando churras con merinas que no van a ningún sitio. Alfredo. Sí, a ver, en octubre el Partido Popular presentó por segunda vez una propuesta que ya presentó cuando precisamente surge este debate el año pasado. Y la presidenta, probablemente la presidenta del Congreso de los Diputados más sectaria y más irresponsable que ha habido en toda la democracia en España, lo tiene totalmente en el cajón del olvido porque no les interesa aprobar algo que es tan simple como una resolución que haga que ni siquiera tenga que haber un decreto porque sea ya por ley automático. Es decir, que las pensiones se revalorizan sin necesidad de llevarlas al Congreso. Lo que se está pidiendo es, en definitiva, que el Congreso actúe como actuaba en la época de Suárez, en la época de Felipe González, en la época de Aznar, en la época de Zapatero o en la época de Rajoy. Es decir, si los señores diputados tienen que estar hasta las 11 de la noche votando individualmente las 23 cuestiones, pues que voten las 23 una. Que trabajen, que trabajen. Es algo de sentido común, pero es que voy más lejos. Hay muchos del ciclo del mes. Las iniciativas de los decretos los votan en uno de los meses y los otros 3 es simplemente el control parlamentario, están 2 horas y se van. O sea, ni siquiera son 23, que pueden hacer 4, 4 y 4. O sea, que hagan lo que tienen que hacer, que es el único día que van a aprobar 23 decretos en un mes. Creo que 23 decretos en un mes no es mucho pedir. Bueno, hablando de decretos, el que se aprobó ayer, ese Real Decreto para la regulación masiva de inmigrantes, unos 500.000 en este país. ¿Qué opináis? ¿Qué es mejor esta forma de legalizar a los sin papeles? ¿Apostáis, digamos, también, te pregunto, Laura, por esa opción del PP que se vincule solo al trabajo y que se estudie caso por caso de forma individualizada? Hombre, yo creo que si estamos ante una necesidad humanitaria, que hay un desembarco de inmigrantes por cuestiones humanitarias, yo lo entiendo, pero aquí estamos hablando de lo mismo, igual que las pensiones. Es que es la oportunidad política del momento, es que ellos lo único que ven son 500.000 posibilidades de que les vote por las facilidades que se le va a dar. Es imposible. Claro, Laura, que no. ¿Cómo que no, bueno, Emilio? No, te dejo terminar. No, puedes interrumpirme sin ningún problema, pero... Bueno, no hablamos de los inmigrantes que llegan en patera, hablamos de los que llevan aquí bastante tiempo, que todos conocemos, que están en nuestro entorno. Que con 5 meses vale, pero si eso ya se puede hacer. Cuando una persona tiene a un inmigrante, puede perfectamente regularizarlo y ese esfuerzo, ese trabajo, genera una serie de obligaciones y también de derechos. El derecho de conseguir tus papeles. Yo conozco en concreto, tengo una amiga de República Dominicana con sus 3 niños aquí y con otros 2 hijos allí, trabajando duramente día y noche y tiene sus papeles porque se lo ha ganado. Entonces, yo estoy de acuerdo en que se mire caso por caso y también tener en cuenta que es una cuestión también humanitaria, pero que no lo disfracen aquí de humanidad, porque precisamente este gobierno de humanidad tiene lo justo. Lo justo.
No, hombre. Te rías, Emilio. No, hombre, Laura, es que decir seriamente, que de el verdad. gobierno no tiene humanidad... No lo tiene. Vamos a ver, No la tiene. volviendo a la regularización de inmigrantes, estamos hablando de una iniciativa popular que recogió más de 700.000 firmas, promovido por cantidad de asociaciones y de entidades benéficas en España. Entre ellas la Conferencia Episcopal, que va a estar luego con nosotros, Luis Efectivamente, Arguello. y en la que el PP se comprometió, votó a favor de tramitarla, y hay unas declaraciones que están circulando por ahí ahora mismo de Semper, en el que él dice que se va a votar que sí, porque lo consideraban necesario. Vamos a ser rigurosos. Igual que creo que se confunde Laura cuando dice que el gobierno no tiene humanidad, es mi opinión, Laura. Que no dijo que se iba a votar que sí. No, se toma en consideración. Tomar en consideración. Sí, eso sí. Tomar en consideración, es decir, que se debata en el Pleno del Congreso. Es decir, que dentro del debate habrá cosas que gustarán o que no gustarán. Pero no dijo en ningún momento que el texto final iba a votar que sí. Bueno, que voy a sabes perfectamente. me fío de ti, pero ahí no. Darle el visto bueno para que se lleve al Pleno. No, por supuesto. Que sé que ellos en el Congreso dijeron que aceptaban tomarlo en consideración. Pero creo que él, como portavoz, dijo también que estaban de acuerdo con esa regularización. Pero bien, a lo que voy. Que es necesario hacerlo, yo creo que es evidente. O sea, hay cantidad de gente que lleva aquí viviendo, trabajando de forma incluso casi clandestina. No sabemos a cuánto se les estará pagando o no, porque como no tienen esos papeles, que es lo que ellos necesitan para que se les pueda contratar, pues pueden estar a merced de lo que el empresario quiera. Pero está en una situación totalmente... Más bien de mafias. Sí, también, o de mafias, por supuesto. Y entonces lo que se trata es de regularizarlas. Yo no sé por qué no se ha tramitado esa ley ya después de 2 años. Ahora mismo desconozco por qué razones. Porque es el momento perfecto ahora. Pero, elecciones Laura, en Aragón, pero el elecciones momento... en Castilla y León, elecciones en Andalucía... Claro, pero vamos a ver, políticamente el que un determinado gobierno, un determinado grupo político elija un momento u otro, está dentro de lo que es el juego político. Pero si es que siempre es el mismo comodín, es la vivienda, es la inmigración, son las pensiones, es que es el día de la marmota. Pero bueno, pero vamos a lo importante. ¿Crees necesario regularizarles? Por supuesto. Entonces, lo que no entiendo es por qué ponemos pegas ahora a esa regularización. Pero no barra libre. Es que no es barra libre, no es barra libre. Tienen que haber residido aquí 5 meses. Pues basta. Se les va a exigir unos requisitos. ¿Y te gusta, por ejemplo, la fórmula que sea por decreto y que nos haya llevado al Parlamento, Emilio? Es que un tema tan sensible. No sé por qué, no sé. Ya digo que desconozco por qué han estado 2 años desde que se presentó la iniciativa legislativa popular, por qué no se ha agilizado antes. Porque yo creo que es fundamental que se haga esa regularización. Alfredo. A ver, yo creo que se tiene que hacer compatible el poder tener un debate responsable, ¿vale? Con que el tener una determinada posición o poder defender otra manera de hacer las cosas no implique que automáticamente tengas poco menos que el estigma de ser un insensible a la realidad de los inmigrantes. Es decir, yo estoy totalmente a favor de la dignidad de los inmigrantes, estoy totalmente a favor de que tengan derechos, estoy totalmente a favor de que se cubran necesidades vitales que tienen que tener cubiertas, y eso tiene que ser compatible con estar en contra con que se les regularice. A mí me parece una barbaridad, y me gustaría poder decirlo sin que eso implique que se me ponga el estigma de ser poco menos que racista o xenófobo. Pero no te que no pongas me lo considero. la venda antes que la herida. Me pongo la venda antes de la herida porque me suele suceder. Entonces, yo sin ningún rubor no me importa reconocer que a mí me parece atroz que una persona que lleva 5 meses en España dentro de 2 años vaya a decidir quién es el presidente de mi país. No, pero si no votan en las generales. Dentro de 2 años, dentro de 2 años podrán votar en las generales, porque en el momento que tienen esta regularización, la mayoría de países de los que van a ser regularizados van a tener nacionalidad española. Ya sucedió en la anterior regularización. Claro que no tuvieron voto de manera inminente, pero luego sí tuvieron voto en las elecciones del 23. A mí me parece una barbaridad que una persona que lleva 5 meses en España, que en algunos casos no sabe todavía hablar ni siquiera español, decida quién es el presidente de mi país. Y eso no quiere decir que yo quiera darle una patada en el culo. Quiero decir que yo estoy de acuerdo que esta persona creo pueda que las trabajar. prioridades en este caso no es la parte política, sino la parte social. Claro. Más allá de a quién vote o quién no vote, o si puede decidir o no puede decidir, una persona que quiere quedarse en España, que está utilizando los servicios sanitarios, los servicios públicos, bueno, también egoístamente vamos a pensar que también contribuyan económicamente y pagan sus impuestos, claro, y estén regulados desde un punto de vista de la empleabilidad, etcétera. Creo que eso es lo más sensato. Estoy totalmente de acuerdo, pero tú seguramente conoces, y estoy seguro que vas a conocer personas que
que en su día emigraron a Suiza o emigraron a Alemania o emigraron a otros países, no dejaron de ser españoles. Claro. No dejaron de ser españoles. Por eso te lo estoy diciendo. En Suiza, mis padres tuvieron que... Lo estoy diciendo precisamente por ti. Tus padres no dejaron de ser españoles. Es decir, es compatible con que tú tengas una serie de derechos en España, con que no tengas por qué ser automáticamente español por la puerta de atrás dentro de 2 años. Bueno, no les obligan, ¿eh? No les obligan, quiero decir... Bueno, no les obligan, pero sabemos cuál es, con todo mi respeto, sabemos cuál es la finalidad última de esta... Mira, yo, por ejemplo, la demagogia es con la que yo no puedo. Cuando, por ejemplo, se ha dicho, que como he oído ya en alguna radio, que es que tienen derecho a tener sanidad. Pero sí, tienen sanidad. ¿Pero tú crees que estos 500.000 personas que les... No, claro que tienen derecho a tener sanidad. Si ya van a un hospital. Sí, por supuesto que se les está atendiendo. Es decir, no podemos frivolizar con... estar a favor, utilizo la demagogia, decir cosas pues para que poco menos que seas inhumano si no lo aceptas, que es un poco la tesitura en la que ponen más al Partido Popular, porque tiene una posición, vamos a decir, un poco más... Lo que pasa es que no me queda claro, Alfredo, y tengo que terminar ya porque vamos a entrevistar al presidente de la Conferencia Episcopal precisamente por este asunto. El caso de Laura me queda muy claro. Un poco lo que viene a decir el Partido Popular, no quiero decir con eso nada, sino que, bueno, relacionado con la actividad laboral y uno por uno. En tu caso... No barra libre. No barra libre. Emilio dice que, regularización masiva. Claro, es que no es barra libre. ¿Cuál es tu opción, entonces? Mi opción es muy parecida a Laura. Yo no quiero que haya barra libre, yo me parece uno del caso por caso. Habrá inmigrantes que habrá que regularizarles y habrá otros que no. Pero también hay que tener... Pero mira, en el último debate que hubo aquí, que hablamos de este tema, por ejemplo... Sí, pero hay un estudio previo que diga, mira, tenemos los servicios públicos garantizados para atender a esta población que se va a regular... ¿De verdad? O sea, ¿eso está garantizado? Pero si ya se está haciendo, Laura, claro, ya se está haciendo. Claro. Pero también está tensionado, pero si lo están diciendo las entidades del tercer sector. Vamos a preguntarle ahora a don Luis, también precisamente por eso, porque están desbordados. Porque están desbordados y porque las ayudas públicas tienen un límite, porque ellos son perceptores netos de las ayudas públicas, de subvenciones públicas, cuando no tienen un empleo y tienen, lógicamente, que recibir asistencia sanitaria y tienen que llevar a sus hijos al colegio. Bueno, pues lo que se pretende ahora es que contribuyan económicamente en este país, que eso yo creo que... Pero un inmigrante es un español. Claro. Bueno, don Luis Argüello seguramente nos aclare también algunas dudas, porque ha sido uno de los principales precursores de que esta... regulación masiva se lleve a cabo a través de la Conferencia Episcopal, también está Cáritas, hay muchísimas asociaciones. Enseguida vamos a hablar con él. Más de 900 organizaciones llevan 4 años trabajando en la aprobación de una iniciativa legislativa popular para la regulación de los 500.000 inmigrantes sin papeles que viven en España. Ayer se aprobó por Real Decreto con el apoyo de PSOE y Podemos, pero se hurtó la posibilidad de llevarlo y debatirlo en el Congreso. La Conferencia Episcopal Española ha sido una de las principales defensoras, es decir, que ha tenido un papel destacado y constante en la mejora, en intentar mejorar la situación legal de estos inmigrantes, y ayer su presidente, Luis Argüello, se felicitaba por la aprobación de esta medida. Hoy está aquí con nosotros en Cuestión de Prioridades. Don Luis Argüello, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Encantado de estar en este programa. Muchas gracias. Que suelo ver desde el otro lado de la pantalla. Bueno, hoy es el protagonista aquí, ¿eh? ¿Por qué es tan necesaria esta regulación de estos 500.000 inmigrantes? ¿En qué van a notar en su día a día esta nueva regulación? Bueno, el hecho de que muchas entidades eclesiales, contando con las 70 Cáritas diocesanas, y muchas otras organizaciones vinculadas a congregaciones religiosas u otras asociaciones hayan promovido esto, parte de una experiencia, ¿no? De la experiencia de ver en la existencia cotidiana que estos grupos realizan, la situación perpleja en la que muchas personas se encuentran, de por una parte estar empadronados y tener desde ahí acceso a determinados servicios sociales, pero no poder llevar a cabo un trabajo, puesto que su regulación administrativa, contar con lo que llamamos los papeles, se lo impiden. Entonces, desde esa experiencia, desde lo que se supone para muchas personas como una angustia en el laberinto de la vida cotidiana, surgió esta iniciativa, teniendo en cuenta que se habían propuesto antes otras regulaciones. Se hizo como iniciativa legislativa popular, queriendo que esto fuera debatido en el Congreso, porque siempre hemos pensado que este es un asunto mayor
en las sociedades occidentales y especialmente, en nuestro caso, en la sociedad española. ¿Y le apena que no haya sido así, que se haya aprobado en Consejo de Ministros mediante Real Decreto y no se lleve al Parlamento? Hubiera sido preferible un debate que hubiera dado pie a un acuerdo importante. De hecho, cuando se acepta a trámite, lleva una aprobación de 310 de los 350 diputados. Es verdad que cuando se produce un bloqueo que hace que tantos asuntos no sean debatidos en nuestro Congreso, el Gobierno siempre tenía la posibilidad de este decreto. Es más, cuando las organizaciones han hecho saber esto al Gobierno, yo mismo he estado en el Congreso de los Diputados hablando con representaciones de diversos grupos políticos, pues había una resistencia por parte del Gobierno a hacer esto por una vía de decreto administrativo, como ha terminado haciéndose, ¿no? Entonces sí, eso nosotros lo hemos notado. También es verdad que en todo este proceso se ha aprobado un nuevo reglamento de la Ley de Extranjería, con lo cual bastantes de los que hace 4 años, cuando se comienza esta iniciativa, estaban en una situación irregular, ya la modificación del reglamento posibilitaba la regulación. Yo no sé si el presidente de la Conferencia Episcopal tenía información privilegiada de que ayer se iba a aprobar esto en Consejo de Ministros, pero en cualquier caso, ¿por qué en este momento? No sé si hay interés político. Pues seguramente, yo creo que siempre la decisión de un gobierno se mide por asuntos que yo quiero llamar de prudencia política, siendo yo mismo también prudente, ¿no? Y en esa prudencia política pues está, no cabe duda, las diversas situaciones que en la nación se viven y también en el propio Congreso de los Diputados, ¿no? Vamos a hablar también de los inmigrantes, hablamos de cómo le puede cambiar la vida. Ser legales, tener regulada esta regulación, que no es la nacionalización, por cierto, hay que dejarlo bien claro, va unido a una mejora de las condiciones económicas y sociales. Es decir, Cáritas, por ejemplo, lo va a notar, va a tener que prestar menos ayudas a muchos inmigrantes. Bueno, inmediatamente yo creo que esto no se nota, pero sí se produce una situación de poder tener una posibilidad de acceso a algunos de los servicios sociales que en principio, aunque por el hecho mismo de empadronarse, cosa que muchos de los inmigrantes realizan, empadronarse ya, por ejemplo, se produce una situación que hay hijos de inmigrantes que van a los colegios. Sin embargo, sus padres no pueden trabajar, o si trabajan lo hacen en negro, no cotizan a la seguridad social, pero sus hijos van a la escuela. El poder acudir a las urgencias de nuestro sistema sanitario también puede realizarse. No cabe duda de que la regulación supone el poder acceder a todos estos servicios, pero tampoco supone inmediatamente tener un trabajo, y tener un trabajo supone estar dado de alta en la seguridad social, y al entrar en la seguridad social se tiene derecho a otro tipo de servicios, ¿no? De todas formas, yo creo que este asunto no le acabaremos de entender del todo si no vemos un poco la panorámica general de nuestra sociedad. Estamos hablando de un asunto demográfico de gran magnitud. Por tanto, no se puede ver este asunto, que es el crecimiento migratorio, sin caer en la cuenta de lo que pasa con el crecimiento vegetativo en nuestras sociedades. La Conferencia Episcopal Española, que ha recogido iniciativa de Cáritas o de otros grupos, cuando la hace suya, lanza al mismo tiempo una alianza social por la esperanza, tomando una expresión del Papa Francisco, que es una campaña en favor de la natalidad. Yo la semana pasada tuve un encuentro con unas decenas de personas del mundo empresarial, del mundo sindical, del mundo político. Sentamos en la misma mesa a gente de Sumar y a gente de Vox. No iban en representación de sus partidos, sino que eran personas, porque fue una invitación hecha, valga la expresión, a eso que llamamos pomposamente sociedad civil, ¿no? Y todos estábamos de acuerdo en que la situación de la natalidad en España, en Europa, es un drama. El hecho de que en este momento el crecimiento vegetativo esté en 1,07 hijos por mujer supone una situación tremenda, ante la cual hay que ver la otra realidad. Si no la vemos conjuntamente, difícilmente nos salen las cuentas. Hay la doble vertiente. Por un lado, mejorar los derechos sociales de los inmigrantes, y por otro, acabar con esa sangría poblacional que en casos como el de nuestra comunidad, bueno, es bastante evidente que está salvando precisamente los datos de población, ¿no? los inmigrantes. Dice el PP
Hablaba usted antes del tema del empleo, que esta regulación no debe vincularse a la residencia, al arraigo, sino que tiene que estar vinculada exclusivamente a la actividad laboral y que debería bueno, pues mirarse uno por uno, no de forma masiva. También tiene su sentido. ¿Usted qué opina? Claro, es evidente que a la hora de que una persona pueda integrarse en nuestra sociedad, el tener un empleo es decisivo, como también el poder acceder a una vivienda. Pero estamos hablando de dos situaciones que son problemáticas en nuestra sociedad. Las condiciones laborales, la realidad de los contratos, los tipos de contratos y al mismo tiempo el acceso a la vivienda. Es así, pero insisto en que a veces nos situamos en una especie de círculo vicioso negativo. Habría muchas de las personas que están aquí que podrían trabajar, pero no lo hacen porque las empresas no pueden contratar a alguien que no presente sus papeles, ¿no? Entonces, eso es, por otra parte, el procedimiento administrativo. Incluso ahora, uno de los problemas que el decreto que se aprueba ayer va a generar de inmediato es en cada una de las delegaciones del Gobierno, delegaciones que llevan los asuntos de migraciones, cómo gestionar las personas que lleguen en este momento, porque ya la aplicación de la ley de extranjería y de su reglamento, que hubiera permitido la regulación de la mayoría de estos cientos de miles que se dice ahora, no están todavía regularizados, no porque no tengan ya derecho conforme a nuestra legislación vigente, sino porque los servicios jurídicos de nuestras administraciones encargadas de este asunto no dan abasto con las personas que llegan, o su forma de realizarlo es lenta. El mismo decreto de ayer pide recibir informes de antecedentes penales. Sí, claro. A veces el llegar los antecedentes penales de algunos de los países donde vienen estas personas que ya están viviendo entre nosotros no llegan inmediatamente. Entonces se produce toda esta situación que es complicada. Esto lo digo no porque yo tenga un conocimiento muy especial, sino por lo que escucho. Hoy yo mismo he estado en una parroquia. Sí, pero que no es tan fácil, que no es un chasquido de dedos en los que uno se... En el barrio de Pajarillos de Valladolid, encontrándome con los servicios de Cáritas de la mayoría de las parroquias que están del otro lado de la vía en Valladolid, para los que nos ven desde otras provincias de Castilla y León, en una zona donde se concentran muchos de los inmigrantes que llegan hasta nosotros, y esta problemática la están palpando día a día las personas de nuestros grupos de Cáritas parroquiales. Le decía lo que defendía el PP, le voy a recordar también lo que defiende Vox. Se opone frontalmente a esta medida. Ayer Santiago Abascal advirtió del efecto llamada, también algunos sindicatos policiales lo han hecho, y dijo textualmente que la invasión mata y que habrá más inseguridad. Bien. Yo creo que la inseguridad que vivimos, que se puede vivir en algunas zonas de nuestras ciudades, hay que vincularla a más asuntos que la sola inmigración, ¿no? Sino a todo lo que tiene que ver con las situaciones sociales que en muchos de nuestros barrios se viven. Hoy en una ciudad como Valladolid se vuelve a alquilar por habitaciones con derecho a cocina. Hoy en una ciudad como la nuestra, en algunos de nuestros barrios, muchas personas tienen extraordinarias dificultades para tener un trabajo estable. Entonces, no voy a decir que inmediatamente eso transforme en delincuentes a esas personas, porque sería manifiestamente injusto por mi parte, pero sí genera unas disposiciones singulares, ¿no?, a que crezca una de las problemáticas que también tenemos, que es el que tiene que ver con el tráfico de drogas. Claro, cuando se ofrece ganar un dinero fácil a personas que viven carencias muy grandes, es fácil poder caer en esta tentación. Yo defiendo, y la Iglesia y su doctrina social defiende el derecho de los Estados a regular sus flujos migratorios. Aunque nosotros afirmamos la dignidad sagrada de cada vida humana y por eso desde ahí queremos ser acogedores, pero también creemos en el principio del bien común. Y sabemos que para el bien común de una sociedad no vale puertas abiertas de manera indiscriminada, que es que un Estado tiene derecho a regular los flujos migratorios. Pero hay que ver dónde están las causas de las migraciones, hay que abordar la cuestión de las mafias, hay que luego ver a la hora incluso de contratos laborales, por ejemplo, Cáritas
ha establecido Cáritas Española lugares de formación profesional, por ejemplo, en Senegal, tratando de ayudar desde la formación profesional a que sea factible lo que antes decía, recordando la posición del Partido Popular, ¿no? Y es que poder vincular la llegada a España con la posibilidad de un contrato de trabajo, porque el primer derecho de una persona es a no salir obligado de su propia tierra. Pero hoy están saliendo de su propia tierra personas por necesidades económicas sangrantes, por conflictos bélicos o de terrorismo o de guerrilla tremendos, por situaciones, por ejemplo, veamos la cantidad de venezolanos, de nicaragüenses, de cubanos, de colombianos que llegan hasta nosotros. En muchos casos no es solo por razones económicas, sino por razones políticas. Claro, si esto no se aborda en su conjunto y solo ponemos el foco en una de las cuestiones, las cuentas no nos salen. Lo acabo de decir muy bien, falta pedagogía, desde luego, Sí. para esto, y a veces la política, y se puede generalizar, tiene otros intereses que no son los pedagógicos, precisamente. Don Luis, no puedo dejar de preguntarle, estando hoy aquí, por aquella polémica entrevista en La Vanguardia, en la que usted ponía sobre la mesa pues viene una cuestión de confianza, viene una moción de censura, una repetición de elecciones. Ante el bloqueo, decía, de no hay presupuestos, hay un bloqueo en la legislatura. Eso fue enseguida contestado por el Gobierno. El ministro Bolaños le amonestó en una carta en la que le reprochaba, lo voy a leer textualmente, los pronunciamientos partidistas de Luis Argüello no son adecuados en un Estado de Derecho, y además decía que usted había roto más de una vez la neutralidad política de la Iglesia. También Sánchez, en un mitin, le recriminó, diciendo que cuando el PP gobernaba, usted no hacía estas cosas, y le invitaba incluso a presentarse a las elecciones. ¿Usted se arrepiente de esas declaraciones o no? Bueno, pues la verdad es que dudo. Eso está muy bien. Dudo. Quiero decir que a mí, yo creo que la principal labor de un pastor es anunciar el Evangelio. Pero claro, desde el anuncio del Evangelio surge, en nuestro caso, una formación radical de la dignidad de la persona, porque el Dios en quien nosotros creemos se ha hecho carne, hombre. Y una afirmación fuerte de lo que la fraternidad significa, porque llamamos a Dios Padre, ¿no? Por eso hay una implicación que llamamos doctrina social de la Iglesia entre el anuncio del Evangelio y los asuntos públicos. Yo no he ido a los periódicos a querer decir esto. En realidad esto arranca de una entrevista que me hizo el diario ABC. Y además fue una entrevista local en el que hablamos de asuntos locales, pero los buenos periodistas quisieron tirarme de la lengua para un asunto que además coincidió, fíjate la circunstancia, yo acababa de salir del Congreso de los Diputados, acababa de tener un encuentro con el Grupo Socialista. Y los representantes del Grupo Socialista, hablando de este y de otros asuntos, me dijeron, no, la situación está bloqueada. No hay presupuestos. Algunas de las cosas de las que ustedes plantean, yo no iba solo, yo iba acompañando a un grupo de laicos, de organizaciones sociales de la Iglesia que plantearon algunas cuestiones, a este grupo como a otros. Pero solo fue el Grupo Socialista el que dijo, estamos bloqueados, no hay presupuesto. Y yo salgo con eso. Imbuido en esta idea. Y entonces contesto a la pregunta, ¿no? Sí, y con condicional, si la situación está bloqueada, hemos de acudir a lo que dice la Constitución española. Y la Constitución española plantea que eso afecta de diversa manera a los grupos políticos, cuestión de confianza, que afecta a los grupos dominantes hoy, moción de censura, que afecta a la exposición, o si no, dar la palabra a los ciudadanos. Es lo que yo dije entonces. Pues fíjese la que se montó, Claro, fíjese la que se montó. Pero hoy lo he vuelto a decir, así también al hilo de esto, y puede volver a montarse. Pero chicos, lo siento mucho, confirmará una vez más mi tesis de la melancolía que me produce la participación en los medios. Bueno, pero porque luego al final... No, que eso no impida que venga usted aquí a este programa y a otros. Sí. ¿Por qué? Porque los titulares son terribles y el foco desenfoca siempre. Yo tuve una conversación muy agradable con los periodistas de La Vanguardia, con Enrique Juliana y Susana, ahora no me acuerdo su apellido. Estuvimos hablando más de 2 horas de lo divino y de lo humano, y no se imaginaba de los que ese iba a libros, ser el titular. de libros que estábamos leyendo. Aquello tuvo el eco de 2 páginas de La Vanguardia en domingo, que está muy bien, 2 horas a 2 páginas. Y de las 2 páginas, 3 titulares.
Uno sobre esto y otra sobre otra cuestión súper polémica que yo planteé. Y es que yo pienso, ahora habla más el especialista en derecho público administrativista que el cura, que seguramente nosotros necesitamos reformar el título 8º de nuestra Constitución para explicar qué queremos decir cuando decimos que España es una nación de nacionalidades y regiones. ¿Qué quiere decir eso? A la hora de administrar el bien común, a la hora de situarnos en la Unión Europea, a la hora de situarnos en este mundo loco en el que una vez más se impone la fuerza y que los fines justifican cualquier tipo de medios, ¿no? Esto es una cosa No quiero meterle en líos políticos, don Luis, pero quiero preguntarle por una cuestión de mucha actualidad que bueno, le afecta de forma directa o indirecta. Ya sabe que el Gobierno, al igual que ocurrió con la Dana, quería celebrar un funeral de Estado laico. Las víctimas y familiares han decidido que se ha suspendido porque dicen que no van a ir. Bien porque sea laico, bien porque no quieren compartir espacio con los políticos. Y hoy, precisamente, en nuestra encuesta del día les hemos preguntado a nuestros seguidores, les hemos preguntado precisamente por eso, ahí ven la pregunta: ¿deben ser religiosos los funerales por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz? Bueno, pues la mayoría, casi un 60%, cree que sí, y un 40-41% cree que no. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que pueden ser las dos cosas. Yo creo que legítimamente los creyentes e incluso la visión general de la sociedad española con unas raíces cristianas importantes, pues el que se celebre unas exequias cristianas me parece lógico. Como también entiendo que hay en nuestra sociedad diversas creencias, diversas formas de querer entender la vida y de la manera de abordar ese drama que a todos nos espera, que es el drama de la muerte, ¿no? Entonces, que eso pueda realizarse de otra manera lo entiendo, aunque entiendo que incluso un llamado, que es impropio el nombre, un llamado funeral civil... Bueno, homenaje, ¿no? Un homenaje, no, pero pudiera tener también expresión religiosa. Es decir, que yo entiendo que un acto que se realice desde una iniciativa del Estado, ya sea de la corona, ya sea del gobierno, en el que ante una tragedia vivida se quiera convocar a un momento singular de silencio o de belleza, dentro del silencio, de la música y de los textos, tienen sentido desde mi punto de vista también la incorporación de textos sagrados. El poder leer un salmo, y un salmo le leemos judíos, cristianos de diversas denominaciones, católicos. El poder expresar, yo creo que esa especie de pensar que lo laico tenga que ser excluyente de lo religioso, francamente me parece un error. Creo que perfectamente una sociedad que reconoce que en su seno hay tradiciones diversas para abordar las grandes cuestiones de la vida, en lo que organice debe recogerlo. Y terminológicamente, ese, vamos a decir, híbrido, ¿se tendría que llamar funeral, se tendría que llamar homenaje, se tendría que llamar un acto? No, se tiene que llamar el... No sé, yo no soy quien para dar el nombre. Homenaje no me parece la cuestión oportuna, ¿eh? Vale. Homenaje no me parece la palabra oportuna. Bueno, me parece interesante esa reflexión. Vamos a ver qué le preguntan los compañeros. Sí. Laura Ríos. Buenas noches, don Luis. Con la regularización extraordinaria... Háblame un poco más alto, Laura. Que sí. Con la regularización extraordinaria de inmigrantes ya en marcha, claro, usted lo ha dicho, se colocaría una pieza de un puzzle que está todavía por armar, con la necesidad de que se regulen todos los flujos migratorios y sobre todo que no se abran las puertas de una manera pues tan explícita, ¿no? Para que no se provoque ese efecto llamada. ¿Qué se está haciendo con este desafío de la inmigración en España? ¿Por dónde empezar? ¿Por el origen? ¿Por las fronteras? ¿Por dónde entran? ¿Se está haciendo poco, nada? Sí, yo francamente creo que la cuestión de los movimientos migratorios es difícil abordarlo un Estado de manera aislada. Esta es una cuestión de Unión Europea. Yo también percibo, también he tenido ocasión en este tramo de tiempo de hacer una visita a la Unión Europea en Bruselas con otros obispos,
para poder hablar de todo, incluso de la presencia religiosa que hay en la Unión Europea. Es, por ejemplo, sorprendente como ver que no solo en el Parlamento Europeo, sino en la sede de las instituciones europeas hay capilla. Un capilla donde todos los días hay culto, ya sea culto cristiano católico, culto cristiano evangélico. Eso me parece algo interesante, por eso nosotros hemos ido allí, ¿no? Y demás. Y yo he percibido que los vientos en general de la Unión Europea son más bien de fuerte restricción. Y se puede entender desde las realidades que han ocurrido en lugares de Francia, de Holanda, de Alemania y demás, pero que este es un asunto a abordar conjuntamente, no me cabe duda. Que es preciso abordar causas y también criterios comunes desde la regulación de flujos migratorios, tampoco me cabe duda. Pero que hay que decir, en medio de todo esto, que Europa, que es una sociedad moribunda, desde el punto de vista demográfico del crecimiento vegetativo, si no aborda esta cuestión, a la otra va a verse siempre forzada por criterios de necesidad y no de oportunidad de abordar la cuestión de una manera más racional, digamos, ¿no? Emilio. Gracias. Sí. Pues, don Luis, es un placer estar aquí con usted y poderle hacerle algunas preguntas. Puede ser una mejor que dos, porque vamos un poco mal de tiempo. Sí. Yo creo que la regularización que plantea el Gobierno ayudará a combatir la explotación laboral, que lo creo, es una opinión mía personal, y probablemente también a disminuir la exclusión social. Entonces, en ese sentido, ¿usted cree que se podría plantear la regularización como un puro trámite administrativo o más bien como una cuestión de justicia? Hombre, claro que es una cuestión de justicia, de fondo. Yo he planteado como dos principios gordos que están en juego, que es el de la dignidad y el bien común. Mi experiencia de hoy es el haber podido dialogar con dos personas que están trabajando en eso que popularmente llamamos en negro. Y no solo porque la persona que contrata quiera hacerlo, que en este caso no querían, sino por la situación de la falta de regularización, ¿no? Entonces ahí hay un principio claro de justicia. También hay que decir que no sería de verdadera justicia el que pensemos en los inmigrantes solo para realizar trabajos que los nacionales, valga la expresión, no queremos hacer, o que pensamos que sus condiciones laborales, económicas o de regulación del trabajo no son dignas o no nos merecen la pena para realizar ese trabajo. Porque si aceptamos esto, aunque se solucionen algunas cuestiones de justicia, se están generando otras injusticias. Se está generando eso que empezamos a tocar con las manos, que es una sociedad dual, una desaparición de las llamadas clases medias, una fragmentación entre personas que incluso trabajando se ven con mucha dificultad para poder pagar la vivienda, para poder abordar las necesidades básicas de una vida. Pero desde luego es una cuestión de justicia. Y cuando además hay casos que dicen lo contrario, que no solamente los inmigrantes trabajan en el campo, o trabajan cuidando enfermos, o trabajan como temporeros. Vemos médicos, vemos arquitectos, vemos todo tipo de... Sí, por supuesto, sí. Alfredo. Pues yo, don Luis, lo primero, agradecerle que esté en este plató de televisión, felicitarle porque ha hecho una exposición muy clara y ya dejó de echarle flores porque usted no rehúye del debate. Entonces, le quería trasladar, en relación a la iniciativa, en España se han presentado 156 iniciativas en los últimos 48 años, de las que 4 han terminado en ley y 3 han tenido incidencia. En este caso no terminaría en ley la que ha presentado la Conferencia Episcopal, porque no era una ley como tal, sino era una regularización, por tanto era un proceso más relacionado con otros aspectos de la Administración, no estrictamente una ley. Pero la cuestión a polemizar un poco es, a mí lo que me llama la atención es que la mayoría de iniciativas
caen en saco roto, es decir, no consiguen tener la incidencia que tienen la presentación de esas firmas, y curiosamente este caso sí ha tenido el resultado, vamos a decir, aunque han votado 310 parlamentarios, pero digamos que al menos con el consentimiento de la mayoría actual. A mí me llama un poco la atención de, no puede ser que quizá la intención de la Iglesia, que sin duda es la dignidad del ser humano y sin duda es el bien común que hemos hablado, es decir, no dudo de la finalidad de la Iglesia, pero creo que la finalidad política, ¿cree usted que coincide con la finalidad que luego quiere hacer el decreto de la regularización masiva, quizá un poco incontrolada? Sí, pero desde el punto de vista de lo que moviliza a las organizaciones eclesiales, hay fundamentalmente un impulso ético que brota de una convicción religiosa. Entonces, no cabe duda de que todo hecho tiene la posibilidad de ser manipulado y que todo hecho tiene sus consecuencias, que también con una prudencia hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que el impulso religioso y ético no puede quedarse aislado porque pueda producirse ese hecho de la manipulación. Nosotros somos además conscientes de que en este proceso de unos cuantos años hubiéramos deseado un debate entre todos, un acuerdo mayor, un caer también en la cuenta de por qué algunos grupos plantean dificultades. Porque es bueno, incluso para nuestra propia democracia, que algo que la Iglesia está intentando en esto que llamamos camino sinodal, que es siempre escuchar al otro y tener en cuenta las razones del que piensa distinto de mí, para caer en la cuenta de que quizás haya algo en lo que dice que pueda ser tenido en cuenta. No pudiendo ser así y habiéndose modificado el reglamento de la Ley de Extranjería, es verdad que lo que el Gobierno ha hecho ayer lo podía haber hecho hace un año, incluso que la propia Ley de Extranjería situaba en una situación perpleja a los que habían llegado a España por la vía de asilo, por la vía de guerra, porque para entrar en la regulación pedida por el reglamento tenían que renunciar a su condición de asilados. Con lo cual era una situación extraordinariamente, una vez más, un fallo de técnica legislativa a la que hemos estado tan acostumbrados en los últimos años, ¿no? Porque un fallo de técnica legislativa obliga a personas que todo el mundo puede reconocer, incluso los más opositores a la regulación, admiten que hayan llegado a España personas que están siendo perseguidos por sus regímenes políticos, que si se quedan en su tierra corre riesgo no solo su libertad, sino su vida. Pues bien, el reglamento de extranjería les pedía renunciar a esto para entrar en una vía de regularización. Lo que ocurre, don Luis, es que, claro, que este texto se apruebe por Real Decreto, que se apruebe en un momento con cierto oportunismo político, es algo que está fuera del control, en este caso, de la Conferencia Episcopal Española. O sea que, en fin, bueno, no sé si el fin justifica los medios, claro. pero bueno, ustedes son actores que ya han hecho su trabajo y ahora mismo simplemente querían que esto se desarrolle. Yo quiero resaltar, que no me quiero poner medallas que no me corresponden. Este trabajo ha sido fundamentalmente hecho por las Cáritas diocesanas y sus grupos de Cáritas y por montones de organizaciones especialmente vinculadas a instituciones de la vida religiosa, de religiosos y religiosas que tienen casas de acogida, que realizan experiencias de diverso tipo, ya sea con niños o mayores, con instituciones en la escuela. En la escuela esta problemática se ve muy grande, es decir, que hacemos un programa, el programa Releo, a la hora, por ejemplo, de que los chavales tengan libros de texto. Pero claro, para poder pedir el libro de texto, el padre tiene que estar regularizado. Es verdad que el niño está en la escuela, pero para poder acceder a determinados servicios, si el padre o la madre está en situación irregular, no puede acceder a algunas de estas cosas. Es desde estas experiencias concretas, cotidianas, donde se ha producido la remodelación, la movilización. Luis Argüello, gracias por estar aquí y gracias porque siempre que le llamo viene aquí a Cuestión de Prioridades. Es un placer, como siempre, charlar con usted. Muy bien. Gracias. Gracias, eso digo yo también. Gracias. Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta. Seguimos hablando de otros asuntos, del accidente de Adamuz y de muchos temas de actualidad, como siempre, bueno, pues aquí en la mesa de análisis. Enseguida volvemos.
La cadena COPE ha desvelado que 15 policías nacionales tuvieron que darse la vuelta cuando iban de camino a Adamuz para socorrer a los afectados por el accidente ferroviario tras recibir la orden de no ir a la zona. Escucharon la noticia, se subieron a 3 vehículos hasta que la jefa provincial de Córdoba les ordenó que se dieran la vuelta. Fuentes de la subdelegación del Gobierno han negado dar esta contraorden, pero sí confirman haber rechazado el ofrecimiento de la Policía Nacional, argumentando que en Córdoba había mucho trabajo. Esto solo tiene un nombre: indignante, Laura. Sí, porque recordamos que en ese momento acababan de chocar 2 trenes que se saldaron con 45 fallecidos y hubo más de 150 heridos, por lo que toda ayuda era poca. Ante esta información, el Partido Popular ha salido hoy a pedir responsabilidades. Cuca Gamarra exige explicaciones al ministro Grande Marlaska. Este, en definitiva, es el gobierno de si quieren la ayuda que la pidan y si hace falta, ya les llamaremos. ¿De verdad no eran necesarios esos policías ante esta catástrofe que provocó 45 fallecidos y más de un centenar de heridos? A las mentiras de Óscar Puente se suma ahora también esta nueva negligencia y una pregunta que es inevitable. ¿Qué nos va a decir el ministro Marlaska? ¿Que la Policía Nacional tampoco depende de él? Igual que nos ha dicho que Óscar Puente no es responsable de las vías ferroviarias. Precisamente el ministro de Transportes hoy, a través de sus redes sociales, hacía un anuncio sobre la reapertura del tramo de alta velocidad entre Madrid y Sevilla, donde ocurrió el accidente de Adamuz. Estima que se pueda reabrir en 10 días. Y además, los maquinistas cargan contra Óscar Puente por sus palabras en las que tildaba de suflé emocional el motivo para convocar una huelga los días 9, 10 y 11 de febrero por parte de los propios maquinistas. Ayer, en cuestión de prioridades, le preguntábamos sobre esto. Hombre, lógicamente son palabras muy desafortunadas, no los compartimos. Todos los profesionales, no solamente los maquinistas, todos los profesionales ferroviarios del sector, creemos que somos grandes profesionales que diariamente llevamos los trenes a destino y lo que hacemos es trabajar, y lo que ahora hacemos es básicamente protestar por y reivindicar que haya cambios en el sector. Lo que tendrían que haber hecho es actuar durante estos 10 últimos años con ese esfuerzo inversor en el mantenimiento para que ahora no tengamos que hacer lo que no hemos hecho en 10, 15 años en mantenimiento. Bueno, ya vamos conociendo más nombres que ocuparán las listas en las elecciones autonómicas de Castilla y León del 15 de marzo. El PSOE presentó hace 2 semanas a sus números 1 y 2. De Vox no sabemos aún quién va a ser el candidato. Y hoy el PP ha dado a conocer los cabeza de cartel. Laura, mucha renovación de caras. Sí, muchas caras nuevas y muchas femeninas, porque 7 de cada 9 cabezas de lista son mujeres. Y también llama la atención algunas ausencias en los número 1, que por ejemplo en León, en los últimos comicios, estuvo al frente Juan Carlos Suárez Quiñones. Ahora lo será ella, María José Álvarez, quien ya fue concejala en el ayuntamiento entre 2011 y 2015. En Palencia encabeza la lista la actual portavoz adjunta en las Cortes, Mercedes Cofreces. Y atención, porque sustituye a otro clásico, al consejero Carlos Fernández Carriedo. En Burgos, otra mujer, Marta Arroyo, que ha sido alcaldesa del Salas de los Infantes durante 8 años. Y en otra provincia como Zamora, la consejera Leticia García lidera la lista y desbanca en este puesto a Isabel Blanco, que por cierto es la actual coordinadora de campaña. María Pardo es la elegida como número 1 en la provincia de Valladolid. Es la actual directora de vivienda de la Junta. Y cerramos las caras nuevas con Cristina Salchidrián. Encabeza la lista por la provincia de Ávila tras desempeñar diferentes funciones en el ayuntamiento de su ciudad. ¿Y quiénes repiten? Pues repite el liderazgo en las listas Alfonso Fernández Mañueco, que desde Salamanca busca la reelección como presidente de la Junta. Desde Segovia, su mano derecha y número 2 del partido, Francisco Vázquez. Y por Soria, la actual consejera de Educación, Rocío Lucas. Mañueco ha calificado a su equipo como solvente, con experiencia de gestión y compromiso con esta tierra. Pues muchas gracias, Laura. Bueno, hay que dejar claro una cosa, que el hecho de, por ejemplo, Carriedo o Isabel Blanco, vicepresidenta y consejero de Economía, no estén en los números 1 no significa que no vayan a estar en los puestos de salida. Bueno, esto de las listas cremallera puede ser el número 2, el número 3. La gran duda es, desde luego, el consejero Suárez Quiñones, si seguirá o no seguirá.
Bueno, Laura, ¿qué te parece esta cabeza de listas? Nuevas caras, muchas mujeres. Sí, sobre todo mucha renovación, se hablaba de un 65% me parece. Hay cantera femenina en el partido, está claro. La cuestión de Suárez Quiñones que apuntabas, bueno, pues hay quien puede relacionarlo por el desgaste que ha supuesto para el consejero, en este caso la gestión de los incendios y toda la batalla política que ha supuesto durante este tiempo. Y bueno, yo creo que es el equipo por el que apuesta el presidente y, como bien apuntabas tú, no necesariamente todas estas caras se van a trasladar al gobierno en el caso de que el Partido Popular continúe gobernando en Castilla y León. Y por otra parte tampoco significa que, bueno, ha hecho un poco lo contrario, ¿no? que ocurrió en 2022, ¿no? Tiró mucho de gobierno y en este caso ha tirado de otras caras, pero eso no significa que estos números 1, cabezas de cartel, vayan luego al gobierno. Esto da pistas, pero bueno, nunca se sabe, claro. Bueno, pero Rocío Lucas, por ejemplo, en ese caso, en 2022 también fue por Soria, en este caso repite, y ella sacó el escaño y se marchó luego al gobierno, pero no significa que el resto vaya a ir por ese camino. Emilio, aunque es tu partido, digamos, contrincante, ¿qué te parece? Así, en fin, tampoco hay muchas mujeres me parece bien, me gusta no las conocemos a nivel autonómico. Me gusta que el Partido Popular entre ya por poner más mujeres de cabezas de lista, me parece que eso es una buena noticia, y al resto, bueno, pues habrá que esperar a ver lo que hacen, claro. Alfredo, ¿qué pasa con Vox? Te lo digo porque tú tienes siempre fuentes muy importantes ahí, que queda menos de un mes para que empiece la campaña y no sabemos quién va a ser el candidato. Yo creo que estos debates de candidatos y demás gusta mucho a los periodistas, gusta mucho a algunas personas. Bueno, pues es una cuestión de tiempo ya, de ir a contrarreloj. ¿Tú crees que la mayoría de ciudadanos saben, estas personas que acaban de designar como números 1, sabes quiénes son, les ha influido en algo? Bueno, pero no es lo mismo los números 1 de las provincias que el candidato. Hablamos del candidato o candidata. No sé, a ver, yo creo que, bromas aparte, Vox como partido puede gustarte, no puede gustarte, impone la marca y el proyecto muy por encima de las personas. Entonces yo creo que en el fondo... O sea, quieres decir que ponía a Abascal por encima de cualquier persona, que también lo hacen. Bueno, un poco sí. Quizá Abascal es un poco el candidato, ha sido el candidato en Extremadura, ha sido el candidato en Aragón, es el candidato o será el candidato en Castilla y León. Un poco es así, pero porque quizá Santiago Abascal pues representa un poco la imagen y el proyecto. Entonces yo creo que lo centran en la marca y lo hacen así siempre y en todos los sitios en los que se presentan. Lo que sería llamativo es si aquí hacen algo distinto a lo que hacen en otras partes. Entonces era previsible que van a... Bueno, pero entre Carlos Pollán, presidente de las Cortes, David Hierro, ¿cuál es tu apuesta? Yo no apuesto, ¿no? ¿No apuestas? No. No le tiro de la lengua hoy, Alfredo, ¿eh? Bueno, vamos, Laura, con esa noticia que ha publicado hoy tu emisora, la cadena COPE, que a mí no me entra en la cabeza, que cómo puede ser que se impida a 15 policías nacionales que están escuchando una noticia realmente, bueno, pues dramática, que intentan socorrer a las víctimas y que les paren a mitad de camino y digan, no, vuélvanse usted para acá. En estos casos yo creo que no se tendrían que tener ni siquiera en cuenta las competencias, ¿vale? Que es la Guardia Civil, la ser zona rural, mundo rural. Pero a mí eso me parece un escándalo. Yo primero, si me lo permite, José Luis, vaya por delante la felicitación a Juan Baño, el jefe de Interior, por ese excelente trabajo, además porque de verdad lo cuenta con un respeto y sobre todo una objetividad y una profesionalidad que me gustaría reconocer aquí, a mi buen amigo Juan Baño. Y lo que tú decías, es que no se entiende, es incomprensible que haya una contraorden que niegan, quizá como subdelegado que fue Emilio. Quiero saber la opinión de Emilio, que ha sido subdelegado del Gobierno. Pueda aclararnos, pero lo que está claro es que ellos fueron y tuvieron que volver, porque alguien les dijo, quieto para acá. Pero es que lo hemos visto en La Dana recientemente. Hemos visto cómo ante una catástrofe de grandes dimensiones el criterio de la competencia no vale. ¿Qué vale entonces? ¿El vecino que va con el quad recogiendo heridos y saltando por encima de gente que ya no se puede rescatar? ¿El niño de 16 años que va animado por las ambulancias a rescatar? O sea, es que fueron 45 minutos en los que no se supo nada de un tren lleno de víctimas. O sea, es que es incomprensible también que dada la circunstancia, se les detuviera cuando ellos, por una orden que se les dio,
iban precisamente allí y se detuvieron a los 2-3 kilómetros. O sea, enseguida se les paró cuando hacía falta mucha gente, porque tardaron muchísimo en rescatar. No se entiende, no hay quien lo comprenda. Emilio, tú como subdelegado del Gobierno, ¿estas cosas pasan que ante una catástrofe, un accidente, bueno, como entras en un territorio, esto parece en las películas americanas, ¿no? Cuando llega el FBI, que pertenece a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, no puede entrar aunque sea una cosa muy grave? Yo entiendo que no. No. La colaboración entre, aparte de los piques que pueda haber o de los comentarios populares de que si la Guardia Civil y la Policía Nacional, la relación que hay entre ellos es excelente y la coordinación también. En estos casos, en otros de mucha menor importancia, como pueden ser robos, atracos o algo, pero en esto mucho más. Lo que ocurre... No se vio un solo Policía Nacional socorriendo a las víctimas, sí. uno solo. No, claro, pero sí, os cuento porque yo creo que si Cuca Gamarra del Partido Popular hubiera hecho lo que he hecho yo, que es preguntar a quien le puede dar esa información, en vez de pedir la dimisión ya del ministro o del presidente o lo que sea, sin más datos, sabría que la subdelegación del Gobierno no interviene para nada en este asunto, que hay que alabar la actitud de los policías nacionales que inmediatamente, cuando se enteran, salen para allá, pero por parte de la Comisaría Provincial de la Policía Nacional se ponen en contacto con el jefe de la operación de la Guardia Civil que está allá sobre el terreno y se les dice: estamos aquí 200 guardias civiles, lo que necesitamos son sanitarios, no necesitamos más fuerzas de seguridad. Y ante esa decisión es cuando desde la Comisaría Provincial se les llama y se les dice: volveos porque ahí no vais a hacer nada. Con lo cual la versión cambia mucho. Es que lo de no hacer nada... Eso sería un dato... No, pero estamos hablando... En esos casos se necesitan muchas manos. Si hay 200 guardias civiles... Y también muchos civiles. Y civiles muchos también. Del pueblo. Pero es que ellos agradecen... pero Emilio, la UPR está, tú lo sabes perfectamente, la UPR está perfectamente preparada para actuar, tiene competencias, tiene la mentalidad para actuar en este tipo de catástrofes. Lo que no puede ser es que gente experimentada y profesional que va precisamente a echar una mano... Sí, Laura, pero te estoy dando el dato. 200 guardias civiles también perfectamente preparados y especializados para ello. Y muchos civiles que van espontáneamente. Entonces, yo entiendo que desde la Guardia Civil se les haya dicho: no hace falta que vengáis porque aquí estamos ya bastantes y lo que necesitamos son sanitarios. Con lo cual es que cambia bastante el planteamiento de la noticia. Yo creo que hoy Pedro Sánchez o Óscar Puente deberían mandar un WhatsApp a Emilio para darle las gracias por el día tan malo que te ha tocado tener que venir a defender lo indefendible. No, mira, pero que es que eso es así. Que evidentemente es una metedura de pata, pero sucede lo que es el deporte nacional, que en lugar de asumir las meteduras de pata con una cierta dignidad, con un cierto reconocimiento, pues mira, no pasaba nada porque alguien diga: pues mira, estaba muy nervioso, efectivamente, sabía que había muchos guardias civiles y metí la pata y di una instrucción equivocada. No, pero ¿quién ha dado la instrucción? Pues quien ha impedido que vayan unos policías... A la subdelegación se le ofreció la ayuda de esos 15 agentes de la Policía Nacional. Cuando os necesitemos, os avisaremos. Que no fue la Guardia Civil, o sea, que la subdelegación reconoce que no dio la contraorden, pero sí que en ese momento dijo: cuando necesitemos, llamaremos. Claro, es evidente porque desde la Guardia Civil... Pero es que se les necesitaba. No, porque había 200 la Guardia guardias Civil no ha hablado civiles. en ningún momento. Si es que la Guardia Civil no ha sido quien ha impedido que los policías vayan. No, o sea, naturalmente, si no la ha impedido nadie. La instrucción se la ha dado desde la subdelegación del Gobierno. No sé quién, pero se la ha dado desde la subdelegación. ¿Y en estos casos no se informa a la Dirección General de la Policía Nacional? Laura, en un momento de tensión, el sistema operativo, por mucho cargo político que haya encima, las decisiones las toman los mandos operativos. Vale, pues en un momento... Y ha sido una decisión de mutuo acuerdo porque han entendido tanto Policía Nacional como Guardia Civil que no hacían falta allí en ese momento. Y por eso es por lo que han decidido el mando correspondiente, que no sé quién sería, pero evidentemente no ha sido la subdelegada del Gobierno, es el que les ha dicho: volved para atrás porque allí no hacéis falta. Porque ya había 200 guardias civiles, digo ya.
Pero Insuficientes 200 guardias civiles, porque tardaron más horas. de 150 víctimas que había que rescatar, muchas de ellas en vagones a los que no se podía acceder. Es que toda mano profesional es que no sobra en una tragedia. Otra cosa es que no supieran calibrar la dimensión de la tragedia, que lo puedo entender en los primeros momentos. Eso lo puedo llegar a entender. La habían calibrado porque había, vuelvo a repetir la cifra, había pero ¿cómo 200 pueden decir guardias civiles. Pero ¿cómo? Pues con 200 guardias civiles tardaron 45 minutos en enterarse que había otro tren a 800 metros. Sí, luego quiere decir que el número de el gobierno sabía que existía un tren allí mismo. Pero vamos a ver, si es que yo lo que trato de decir es cómo ha sido la situación. Y no ha habido ningún cargo político que haya dicho no, que no venga la Policía Nacional porque esto es competencia de la Guardia Civil. A ver, Emilio, se supone que Marlaska no fue el que entorpeció que ellos fueran. Pero hablamos de quién depende. La subdelegada del Gobierno te puedo confirmar que no dio ninguna orden en ese sentido, que ha sido una decisión del operativo que estaba ya trabajando allí, que lo han considerado que no era necesario. Y por eso mismo es por lo que... ¿Y por qué dejaron que los civiles estuvieran allí? Marchaos a casa, que ya nos ocupamos nosotros, que somos 200. No, Laura, no pueden impedir, la Guardia Civil no va a impedir que tampoco pase debería alguien. impedir que agentes profesionales acudan a un lugar de una tragedia. O sea, y además de esas dimensiones, es que son más de 150 heridos y 45 fallecidos. Y no se iba sabiendo, se iba sabiendo la dimensión a medida que pasaban los minutos. Que sí, pero ¿no te parece lógico que lo que piden es sanitarios y no más policías? Por supuesto, claro que sí. Porque lo que hacen falta son sanitarios. Y en ese momento es cuando el responsable de la Policía Nacional considera y les manda a regresar porque considera que no son necesarios. Alfredo, como abogado, quería preguntarte, ¿crees que puede tener consecuencias penales para el Gobierno, para el Ministro, para Renfe, para Adif, lo ocurrido en el accidente ferroviario de Adamuz? Pues hombre, yo creo que no. Sinceramente creo que no. A ver, yo creo que una cosa es las responsabilidades políticas y otra cosa son las responsabilidades penales. Puede haber decisiones políticas que han afectado a que esto se pudiera haber evitado pues, con otro tipo de previsión, tal. Pues evidentemente sí, pero hay una responsabilidad penal. Evidentemente, vamos, yo en mi opinión creo que absolutamente no hay ninguna posibilidad de que prospere ninguna acción penal ni contra el ministro ni contra ninguna otra persona de Renfe, ni de Adif, ni maquinista. Creo que esencialmente es una... Sueles acertar. La última vez que estuviste aquí te pregunté por Julio Iglesias, ¿recuerdas? Sí. Y, ahí lo dejo. Y ahí estuviste muy acertado, ¿eh? De hecho, luego te ha dado la razón. Solo acertar y lo sabes. Eso es verdad. Bueno, vamos ahora ya con nuestra cotilla influencer. Bueno, ella afortunadamente vive ajena a la política y se fija más en noticias divertidas y curiosas como estas. Muy buenas noches, José Luis. Vamos con esas noticias virales y curiosas. Una panadera se jubila a los 97 años a la vez que su hijo. Llevaba abierta desde 1858. Ambos regentaban la panadería que tiene de historia 167 años. Pero la mujer asegura que sigue haciendo pan. Dice que hace poco, que hace para ella, bien cocido y elaborado. Ella asegura que si hubiera podido hubiera seguido trabajando. Dice que le cuesta por la mañana no escuchar el timbre de la panadería. Que fue muy duro y muy difícil tomar la decisión, pero que había que tomar una decisión. Imagínate toda su vida con esa rutina y de repente te la quitan. Con 97 años, ahora dice que se va a centrar en su familia y que va a hacer pan para todos. Nada mejor que tener un panadero en casa, también te lo digo. Continuamos con noticias surrealistas y curiosas. Dan por muerta a una mujer y revive en su propio ataúd unas horas más tarde en la República Checa. La pareja de la mujer llamó a emergencias por la mañana después de que la intentara despertar y no se despertaba. Un forense certificó la muerte de esta persona sin examinarla correctamente, claramente. Ahora este médico forense de la República Checa pues está investigado porque es una gran negligencia. La mujer de 88 años se despertó ya introducida en su propio ataúd. La anciana abrió los ojos de repente. O sea, el susto que se ha tenido que dar la peña de la funeraria, heavy. Vivieron una película de terror por unos segundos. Es que ese susto ya no se te quita del cuerpo. Y por último, pillan a un gato que introducía droga en una cárcel. En la penitenciaria de Pocosí los seguratas se quedaron locos. Le han bautizado como el narcomichi. Llevaba 2 fardos pegados con celo al cuerpo. Pobre gato. Y le interceptaron justo intentando entrar en la cárcel. Digo yo que le habrán amaestrado con comida o algo. Y el pobre gatito va de un lado a otro. La verdad que las noticias de hoy son surrealistas cuando menos. Fíjate que la más surrealista me parece la primera. Aguantar hasta los 97 años trabajando. Yo si no es por obligación. Te digo que igual no me ves, con esa edad ya trabajando. A ver si llego a los 97 primero. Yo me
me quedo por aquí bichando por las redes sociales y la semanita que viene os lo cuento todo. ¡Mua! Pues yo les quiero tanto a ustedes, quiero tanto a los tertulianos, quiero tanto al equipo de Cuestión de Prioridades y a esta casa que yo con 97 años sí que me veo presentando Cuestión de Prioridades. ¿Sí o no? Yo acompañándote. Tú acompañándome. Bueno, vamos con Chema Nieto, que hoy, mira, se nos sube al cielo, precisamente. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. De los 4 españoles que han subido al espacio con Blue Origin, 2 son de Castilla y León. Jesús Calleja, el aventurero, y el último, Alberto Gutiérrez, un vallisoletano, el fundador de Civitatis, la plataforma esta de turismo en Internet. No lo acabo de entender. ¿Qué necesidad hay de pagar 920.000 euros por ese breve viaje en cohete si cualquier páramo de Castilla y León está más cerca de las estrellas? Más luz en cada rincón de Castilla y de León. Emilio, 920.000 euros no, pero por 3.000 euros ¿subirías a ver las estrellas? No, yo comparto lo que ha dicho Nieto. Prefiero verlas desde aquí, desde cualquier páramo de Castilla y León. Páramo, montaña, ¿eh? O montaña. La Peña de Francia, fíjate, ahí tocamos las nubes muchas veces. ¿Tú te animas a esas alturas? Yo también lo veo. ¿Eres miedoso? Sí, no me van mucho las alturas. ¿Laura? Yo lo veo innecesario. Hay mucho por descubrir a una altura media que te da un globo aerostático, por ejemplo. Vale. No necesito más. Bueno, pues yo ni a un globo me subía, fíjate, si tengo miedo Pues de es estas una cosas. experiencia que te recomiendo. Además, hay bautizos, hay un protocolo y es muy ¿Lo has bonito. hecho, sí? Sí, lo he hecho. Lo he hecho además con Diego Criado. ¿Por encima de Valladolid? En Valladolid, sí. Muy bien. Maravilloso, además. Bueno, pues nada, que se animen. Hace unos cuantos años. Bien, bueno, pues Recién ahí, llegadito. aquí está cuña publicitaria que nos hace Laura para que ustedes suban en globo. Está muy bien. Alfredo, Emilio, Laura, gracias como siempre. Nos vamos ya, sí, a las 10:30 mañana. Volvemos con ustedes aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.